Buenos días a todos, bienvenidos al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Yo soy Héctor Cárdenas Suárez, presidente de Comexi, y me da un enorme gusto darles la bienvenida el día de hoy para platicar sobre la revisión del TEMEC en 2026 y en particular sobre la opinión que emitió Comexi en el marco de la consulta pública convocada por la Secretaría de Economía en 2025. Permítanme comenzar con una formación que creo que es sencilla pero fundamental. Jurídicamente, estamos frente a una revisión programada. Eso ya está clarísimo y está dentro del TEMEC, en la versión original del TEMEC. Pero políticamente, estamos en realidad en una renegociación de facto. Y esa distinción me parece que no es menor, porque el TEMEC no es nada más un tratado comercial, es la columna vertebral de la economía mexicana. Cerca del 80% de nuestras exportaciones, como ustedes bien saben, tienen como destino Estados Unidos. Una proporción muy importante del empleo formal en distintas regiones del país depende directa e indirectamente de la integración norteamericana. Y la inversión directa que recibimos, particularmente de Estados Unidos, descansa en buena medida en la certidumbre que ofrece este marco jurídico. Pero más aún, no nada más la inversión estadounidense, la inversión que recibimos de otras partes del mundo también descansa en esta certidumbre que ofrece el TEMEC. Por eso, lo que está en juego no es un capítulo específico y no es una discusión técnica aislada. Lo que está en juego es el nivel de certidumbre que queremos preservar para la región en un momento de creciente fragmentación geoeconómica. Y bueno, en ese contexto, la revisión coincide con tres grandes dinámicas estructurales a las que les hemos estado dando seguimiento muy cercano desde Comexi en los últimos meses. Primero, la creciente securitización, qué palabra tan fea, de la política comercial en Estados Unidos. Es decir, el utilizar la política comercial como una herramienta de seguridad nacional y convertirla siempre en un tema de seguridad. La política arancelaria se ha convertido en un instrumento de seguridad nacional, de presión política y en ocasiones de negociación estratégica. Segunda gran tendencia, la competencia tecnológica y geopolítica con China, que ha colocado en el centro temas como minerales críticos, tierras raras, cadenas de suministro estratégicas y relocalización industrial. Y tercero, un calendario político estadounidense y una circunstancia política estadounidense también de gran inestabilidad que inevitablemente introduce incentivos de politización en todos los temas y precisamente en el tema de la revisión del TEMEC. Ese es el contexto en el que México se encuentra y México enfrenta a raíz de todo esto una disyuntiva clara. Llegar a 2026, a la negociación de 2026 con una postura reactiva, defendiendo capítulo por capítulo, o llegar con una tesis estratégica. Me parece que desde Comex hemos sostenido que esta revisión debe entenderse como una oportunidad acotada para tres cosas muy concretas. Primero, preservar el carácter de libre comercio del acuerdo y evitar deslizamientos hacia esquemas de comercio administrado disfrazados de política industrial o de seguridad. Reafirmar la trilateralidad como activo estratégico, porque México y Canadá coordinados amplifican su capacidad de negociación. Y además porque tiene sentido desde un punto de vista de competitividad regional con respecto a otras partes del mundo. Y modernizar inteligentemente algunos módulos, digital, energía, minerales críticos, solución de controversias, sin abrir innecesariamente aquello que hoy genera certidumbre. Entonces, la pregunta central, desde mi punto de vista, no es si el tratado funciona. Los datos muestran que funciona. La pregunta es si la región quiere profundizar su competitividad o permitir que las tensiones políticas domésticas erosionen esa arquitectura. Hoy queremos traducir el diagnóstico del documento que elaboramos en Comexi en una conversación ejecutiva y actualizada. Queremos hablar de narrativa estratégica, de preparación técnica, de riesgos reales y de hoja de ruta práctica. En suma, ¿cómo llegamos mejor preparados al 2026 como país? Porque la verdadera meta no es simplemente conservar el tratado, es proyectar a Norteamérica como una plataforma moderna, resiliente y competitiva
en un entorno global cada vez más incierto. Entonces, con ese espíritu, me gustaría iniciar esta conversación y voy a empezar por presentar a nuestro distinguido panel de especialistas. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Vanessa Zárate Castillo. Eh, Todos nuestros, ha sido realmente el punto de lanza para la elaboración de este documento como coordinadora del documento, asociada de larga data de Comexi y una colaboradora extraordinaria para nuestro consejo. Entonces, bienvenida, Vanessa, a este diálogo. Me da también mucho gusto darle la bienvenida a Aribel Contreras Suárez, profesora de la Universidad Iberoamericana, también asociada de Comexi, siempre, yo diría que gran cómplice de luchas y de ideas y de iniciativas en Comexi. Así es que muy bienvenida, Aribel. Y me da también muchísimo gusto darle la bienvenida a Samantha Taide, de socia en RRH Consultores, una destacadísima experta en temas comerciales, una trayectoria realmente distinguidísima al servicio de México en negociaciones comerciales previas. Bienvenida a Samantha y muchas gracias por tus contribuciones al documento. Y por supuesto a Odrasir Barquera, director general de la MIA, también un asociado de Comexi extraordinariamente comprometido y que fue de gran ayuda para que se elaborara este documento y pues gran conocedor, ahora sí que de los detalles, de los fierros del TEMEC. Muchas gracias por estar con nosotros, Odrasir. Muy bien, entonces para empezar, ¿les parece? Le pediría yo a Vanessa que nos situara un poco en el contexto en el que se da esta revisión del TEMEC, en términos tanto estratégicos como coyunturales. Adelante, Vanessa. Héctor, muchísimas gracias. Y antes de contestarte, quiero agradecerle al Comex la invitación a este webinario y reconocer la participación de todos los que están hoy aquí en este foro para la elaboración del documento. También agradecer el apoyo de la directora general, de Alejandra López de Alba, comentarios que hizo Carlos Day también y destacar la participación de dos estudiantes destacados del CIDE, María Fernanda Medina y Edgar Holguín. Y bueno, dicho eso, ¿en dónde estamos parados y cómo llegamos a esto? Creo que una parte de lo que voy a mencionar lo has expuesto ya, Héctor. No nos pusimos de acuerdo, pero claramente estamos viendo lo mismo, eso me da gusto. Y voy a señalar cinco elementos que tenemos, me parece que considerar para este contexto. Como lo señalamos en el documento que presentó en su momento Comexi, la lógica imperante de la administración Trump no es ni la económica ni la comercial, sino la de seguridad nacional. Y seguridad se ha convertido en el tema transversal que marca prácticamente toda la política internacional de ese país. Hoy la política comercial y en particular la arancelaria se usa como un instrumento para la implementación de intereses de seguridad, que en el caso mexicano incluye el control del narcotráfico, pero particularmente el control del fentanilo, la seguridad fronteriza y la migración vista desde Estados Unidos como un tema de seguridad nacional. Y este enfoque hace que la política comercial se vuelva un instrumento de premio o de castigo. Por otra parte, observamos también como elemento de la política comercial y de la seguridad comercial una actitud proteccionista, que si bien no es exclusiva de esta administración, sin duda se ha acentuado con esta administración y busca generar balances en el comercio exterior entre países, así como la propia reindustrialización en Estados Unidos. Las políticas del presidente internacional, privilegian la bilateralidad y dejan de lado los acuerdos y las instituciones multilaterales con las que veníamos funcionando. Y buscan la relocalización, pero en Estados Unidos, no en otros espacios. Igualmente, me parece importante señalar lo que está pasando con Canadá y Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos están pasando por un momento álgido en la relación y también tendrá un efecto en la negociación, en esta revisión o renegociación causado por distintas cosas desde el año anterior, quizás algunas como el señalamiento por parte de Trump de que Canadá debería de ser un estado más de Estados Unidos, y creo que se agrava con el reciente discurso pronunciado por el primer ministro Carney en Davos. El segundo punto que me gustaría destacar es
que Estados Unidos mantiene una clara competencia con China por el liderazgo tecnológico, que igualmente no es nueva, me parece que su génesis la encontramos desde 2015 con la publicación por parte del gobierno chino de este programa Made in China 2025 y ya desde la primera administración Trump y justo también con la administración Biden se venían tomando algunas medidas comerciales tendientes a reposicionar a Estados Unidos frente a China, tanto en el comercio mundial como en el desarrollo de tecnologías y la disminución de la dependencia de las cadenas de suministro de industrias estratégicas estadounidenses. El tercer tema es la gestión de la relación bilateral. Hoy la relación es nueva. Por décadas habíamos conseguido que los principales temas de la relación y principales temas entendidos como seguridad, migración, comercio, tuvieran canales independientes para ser gestionados, tanto formal como informalmente. Esto ya no es así. Hoy los temas se han mezclado y lo que pasa en uno sin duda afecta al otro, particularmente lo que se refiere a seguridad y comercio. Y pensar que estos dos puedan separarse o gestionarse como lo solíamos hacer, pues es negar la realidad. Así es que debemos esperar que las negociaciones comerciales sean totalmente dependientes de los resultados en materia de seguridad, particularmente el combate al fentanilo. Fentanilo va a ser el tema en el que el presidente Trump está pues basando mucho de los temas de seguridad y particularmente de la relación con México. Y bueno, prueba de esto es el discurso que pronuncia el embajador Grier, el representante comercial estadounidense, frente al Congreso, justamente con motivo de la revisión del TEMEC en diciembre pasado, donde además de hablar de todos los temas comerciales, sí menciona este asunto de las acciones que ha llevado a cabo México para detener el tráfico de fentanilo, así como la imposición de aranceles por esa misma razón. Es decir, ya Grier lo está considerando como un tema que también le incumbe incluso al USTR. Y por otro lado vemos pues amenazas constantes del presidente Trump de que en cualquier momento podría llevar a cabo operaciones militares en México contra los cárteles de la droga, así como la designación de algunos cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas y las consecuencias que esto ha tenido, particularmente para las empresas y los inversionistas aquí en territorio nacional. El cuarto punto que no debemos olvidar es que este es año electoral en Estados Unidos. Tienen lugar las elecciones intermedias en noviembre y eso va a generar mucho ruido y mucho ruido relacionado con México, sobre todo por los temas migratorios, por la seguridad en la frontera sur y de nuevo por la lucha con el fentanilo. Entonces habrá que ser muy cuidadosos, separar el ruido de la realidad y si bien creo que la migración no va a ser un tema que vayamos a ver en la mesa de negociación, seguridad seguramente sí, será un tema que va a estar ahí de fondo durante esa revisión del TEMEC y de aquí hacia julio. Y el quinto punto que quisiera dejar aquí en la mesa es el tema de los minerales críticos. El presidente Trump ha tomado como eje para la firma de acuerdos con otras naciones, incluso acuerdos de paz, el acceso a minerales críticos y tierras raras en el marco de su lucha frente a China por conseguir desacoplar la cadena de valor de sectores como defensa, tecnología y algunos temas energéticos justamente de ese país y como una estrategia para disminuir o eliminar o evitar que el uso de estos minerales se vuelva en su contra cuando trata con China. Eh, este rubro tan relevante para el presidente Trump es una oportunidad para México, ¿no? Si bien ya existe un comercio de estos minerales, creo que ahí México tiene una importantísima ficha de negociación que debemos de usar y que habrá que estar atento pues a los resultados de las pláticas que tengan lugar de aquí a abril en el marco del acuerdo recientemente anunciado de minerales críticos entre México y Estados Unidos. Y simplemente mencionar, ya para terminar esta intervención, que este mecanismo de revisión es nuevo. No existía no hay en no lo tenemos en otros tratados, no lo teníamos en el Telecán y pues es un mecanismo que vamos a entender y que vamos a ir aprendiendo sobre él conforme vayan avanzando los meses. Y creo que por el momento ahí quedaría en el contexto. Muchas gracias, Vanessa. Yo tengo nada más dos preguntas y no las tienes que contestar ahorita, si quieres las podemos retomar después, pero nada más las dejo planteadas. Una es, esta oportunidad de minerales críticos, ¿es realmente oportunidad o es también un riesgo de alineación forzada a lo que quiere Estados Unidos? Y la otra es, ¿cambia algo en el contexto, y esto quizás es para todos, cambia algo en el contexto la decisión de la Suprema Corte sobre el IEPA, es decir, sobre la ilegalidad del uso de esa ley que le permite
declarar emergencias de seguridad nacional y utilizar ciertos mecanismos para combatirlas por la Suprema Corte. O sea, ¿esa decisión cambia algo en el contexto o es simplemente un espacio en un momento dado, pero que en realidad no altera la correlación de fuerzas y lo que se puede esperar en los próximos semanas y meses, ¿no? Si quieres, Sí, ¿quieres que adelante. lo... Sí, perfecto. Bueno, yo creo que, a ver, la gestión de los minerales críticos sí puede ser una oportunidad, definitivamente. Ya existe un comercio de minerales y México y Estados Unidos somos muy complementarios. Ya México exporta minerales que considera Estados Unidos críticos porque recordemos además que la definición de mineral crítico lo hace cada estado. Estados Unidos tiene su propia definición de cuáles son sus minerales críticos, pero ya existe esa relación interdependiente de hecho, porque también nosotros dependemos de muchos de los minerales críticos considerados por México que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, con los que hacemos acero prácticamente la mayor parte pues vienen de allá. Em, yo creo que si lo sabemos gestionar de manera correcta puede ser una oportunidad interesante. Además, creo que también México podría generar condiciones para no nada más la extracción y la exploración de esos minerales, sino también el procesamiento y industria de reciclaje, que creo que también es algo que deberíamos de considerar y que hace todo el sentido analizar. Y creo que dependerá mucho de cómo México lo vaya gestionando y podemos hacer algo interesante y sí puede ser una oportunidad. Em, Ahora, en cuanto a los temas de YEPA, sí, yo sí creo, Héctor, que si este foro hubiera sido el jueves anterior, hubiéramos visto algo distinto. Yo sí creo que definitivamente la sentencia de la Suprema Corte en relación a estos aranceles nos cambia el escenario porque nos cambia también las presiones. Em, Ahora, ¿está todo resuelto? No. Creo que hay otro tipo de aranceles que serán muy importantes y que tenemos que resolver de cara o de aquí a junio, que son los impuestos bajo la sección 232. El tema y voy a regresar a IEPA, una vez que la Suprema Corte genera su fallo, recordarán que de manera inmediata el presidente Trump impuso nuevos aranceles generales bajo la sección 122, pero sí hubo una excepción para México, además de algunos bienes en general, hubo una excepción específica para aquellos bienes que sí cumplen con la regla de origen del tratado que tenemos. Entonces, Para México y Canadá. para México y Canadá, correcto, del tratado. Así es que creo que esto nos cambia y quizás es prematuro saber qué va a pasar porque me parece que con la imposición de aranceles bajo 122, lo que hace el presidente es comprar tiempo para tomar decisiones de qué va a hacer y qué medidas podría usar. Ahora, sabemos que la sección 122 es temporal, no puede durar más de 150 días, podría extenderse si él va al Congreso, el Congreso así lo decide. Se ve poco probable que el Congreso necesariamente acepte extender estos aranceles, pero también hemos visto que el presidente no necesariamente, el presidente Trump no se caracteriza por respetar ni la legislación doméstica ni los acuerdos internacionales. Entonces, todo podría pasar, pero yo creo que sí habría que ver cómo se va moviendo este tema en los siguientes meses. Y sobre la 232, yo creo que pues el gobierno de México lo tiene que resolver. Esos son aranceles que van a uno de los principales ejes y que aquí Ah, quizás Odrasil pueda complementar, que es la industria automotriz, uno de los claro. principales industrias integrada en América del Norte. Y creo que algo que sí podría hacer el gobierno mexicano para bajar esas presiones es buscar quizás que se gestionen los aranceles bajo la 232 como se hizo con estos aranceles de la 122 y como en su momento, o en un segundo momento lo hizo con YEPA al buscar que si se cumple la regla de origen del tratado, no sean aranceles que se impongan a ese tipo de productos. Muchas gracias, Vanessa. Ahora le voy a pedir a Ibel que si nos puede comentar un poco sobre cuál debe de ser la tesis país que debe de promover México y qué elementos del escenario actual podría obligar a ajustar esta tesis. Adelante. Muchas gracias, Héctor, y por supuesto, más que agradecida con Comexi y con la maestra Vanessa Zárate por la gentil invitación para sumarme a estos esfuerzos de dar unas nuevas miradas sobre lo que está sucediendo en torno pues, a este proceso de revisión que me parece que pues, ha iniciado ya prácticamente desde el año pasado. Y rápidamente comparto a quienes nos están siguiendo que pareciera que esto es como una serie, ¿no?
no al estilo Netflix, sino al estilo Temecflix. Estamos entrando en una era denominada un nuevo desorden del comercio global. Así la he bautizado porque el tablero del comercio global sin duda se encuentra en un tsunami ante la ya de por sí confrontación entre entre China y Estados Unidos, pues estamos ya en una etapa y en un proceso muy complejo, porque el proceso de revisión empezó prácticamente desde el año pasado, que el inquilino de la Casa Blanca tomó la oficina. Y esto se me hace o se me figura como si fuera una trilogía, porque digamos que la primera serie pues fue cuando vimos este proceso del Telecán, donde el mundo era muy distinto al que es ahora. Estábamos viviendo una transición muy complicada y muy distante de lo que hoy en día es. El Telecán entró en vigor cuando todavía ni siquiera la Organización Mundial del Comercio tenía la formación que hoy tiene. El segundo episodio, pues, fue esta transición del TEMEC, una negociación impuesta, forzada como camisa de fuerza por parte del presidente Trump en su primer mandato, que tuvo presiones, amenazas de que se iba a salir Estados Unidos, luego de que si Canadá no cerraba al final un acuerdo trilateral, pero afortunadamente los tres socios, es decir, la región de América del Norte, siguió adelante. Me parece que hoy hablar de este proceso del TEMEC, pues es hablar de un TEMEC 2.0. Y fíjense que esta imagen, por eso se las quise compartir, la que está del lado derecho, se la pedí a Copilot que me la hiciera. Y yo le puse, a ver, hazme una imagen de TEMEC 2.0 con el tablero de la política comercial de Estados Unidos. Y lo que me puso, pues, fue China y aranceles. Entonces, por eso es que me tomé la libertad de compartirles esto, porque es muy importante tener claridad que, por un lado, hay una agenda doméstica muy convulsa al interior de Estados Unidos, donde esto ha impactado, sin duda, tanto a Canadá como a Estados Unidos en el tema del fentanilo, la migración, pero sobre todo el uso de aranceles como medida neoproteccionista, que es utilizar un arancel cuando no hay una justificación ni de seguridad nacional, ni de subsidios, ni de dumping, sino para negociar un tema político. Estamos visualizando que pues México desde el año pasado tendría que haber ya encendido los motores, haber aceitado todas las piezas necesarias para poder llegar mucho más fortalecido, que llegamos en ventaja respecto a cómo llega Canadá frente a Estados Unidos. Pues claro, pero nos estamos comparando en una situación en la que Canadá ha estado en desventaja, sin duda, desde tiempos del primer ministro Justin Trudeau. Y eso tampoco debe ser consolación. Estamos visualizando de que los consulados de México en la Unión Americana y la embajada, pues muchos están teniendo personajes de nombramientos políticos y eso no nos ayuda porque México tiene que utilizar actores políticos y no políticos como aliados al interior de Estados Unidos. Entonces, ahí es donde yo veo una profunda área de oportunidad porque no estamos llegando lo suficientemente fuertes como pudiéramos llegar al no tener estas piezas clave como interlocutores para poder hacer diplomacia comercial, diplomacia parlamentaria, poder tener estos actores estratégicos que empujen a la narrativa de que claro de que el TEMEC es benéfico no solamente para México, como lo quiere a veces hacer ver el presidente de Estados Unidos, sino que ha beneficiado a familias estadounidenses, a localidades, inclusive a estados estratégicos de la Unión Americana, que más allá de si son demócratas o republicanas, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en muchos momentos y en muchas latitudes se sostiene gracias a lo que México está comprando. Otro punto sin duda a destacar pues es la manera en la que desde que entró en vigor el año 2018, me acuerdo perfectamente en esa época, Héctor, que en muchos medios yo dije que no era estratégico que en el año 2018 entrara en vigor, que se tenía que patear la pelota para después. En esa época yo no iba a adivinar que en este momento iba a estar el presidente Trump en la Casa Blanca, obviamente. Pero cuando lo vemos a retrospectiva y ahora vemos el año 2026 tan complejo,
Pues claro que no era estratégico que en el año 2018 hubiera entrado en vigor cuando muchas piezas no estaban ni siquiera ajustadas y alineadas. Ahora en un año 2026 que por estatutos del TEME corresponde hacer a los 6 años este proceso de revisión, pues claro que no es estratégico ni pertinente porque es un año de elecciones intermedias y por si fuera poco hay que agregarle el ingrediente de la Copa Mundial del fútbol en la región, donde vemos políticas migratorias endurecidas, la presión de la guerra arancelaria y todo lo que se está generando al interior de Estados Unidos, pues tiene un impacto directo en la relación México-Estados Unidos. Y que aunque más allá de que la apuesta es desde Washington se habla mucho de que no, entonces se tienen que hacer dos acuerdos bilaterales, uno Estados Unidos-Canadá y otro con México. Yo al día de hoy sigo estando convencida de que el TEMEC sobrevivirá a las presiones, de que va a seguir siendo trilateral, que México, a pesar de que tiene profundas áreas de oportunidad, llega mucho mejor parado que como se encuentra Canadá, pero no debemos de confiarnos, como tampoco debemos de creernos estas palabras de que el presidente Trump cada vez que habla con la inquilina Palacio Nacional siempre da adjetivos calificativos favorables. La presión está dentro de todas las dos delegaciones de Estados Unidos y de México en esta negociación tan dura y tan álgida. Por supuesto, también habrá que sumar la de Canadá, que por cierto apenas hace semana y media vino una delegación bastante importante de 200 empresarios a la Ciudad de México para acercarse al mercado mexicano. Y yo me preguntaba, ¿y qué estamos haciendo desde México para mandar también una delegación de empresarios a Canadá para voltear a ver más hacia el norte? Entonces yo creo que como primer punta de salida en esta primera participación, Héctor, estamos con profundas áreas de oportunidad en este escenario actual. No olvidemos que está candente la confrontación geoeconómica entre China y Estados Unidos, y de ahí la importancia del artículo 32.10 del TEMEC, donde hace referencia de que cualquier negociación con una economía que no sea de mercado, leas entre paréntesis, aunque no lo diga China, pues las demás partes tendrán que estar de acuerdo, porque si no, pues se hace la denuncia del tratado 6 meses antes. Eh, Estaremos sin duda en un escenario muy complejo, como lo hemos venido estando desde el año pasado. No creo yo que sea el momento de estar confiados y de creer que porque ya está el cuarto de junto de empresarios hecho, ya con eso la tenemos librada. Yo hoy me pregunto, ¿y dónde están los cuadros técnicos del lado de México que van a estar en esta negociación tan necesaria? Ahí es donde yo creo que todavía nos falta varias tuercas que enroscar, pero al final del camino sabemos la personalidad estruendosa del inquilino de la Casa Blanca, pero también sabemos las ventajas que tiene México, porque México no solamente necesita de Estados Unidos y Canadá, sino también ellos nos necesitan a nosotros. Así que tengo mucha fe en que a pesar de las adversidades trilaterales internas de Estados Unidos y globales, México saldrá adelante en esta nueva edición del TEMEC 2.0. Gracias. Muchas gracias, Aribel. Pasamos ahora con Samantha. Samantha, gracias por estar aquí. Y si asumimos que esto ya es una negociación de facto, se puede convertir en una negociación. Yo todo lo que he escuchado es que ya es una negociación de facto. ¿Qué debería estar haciendo México hoy en términos técnicos para prepararse? Gracias, Héctor, y también quiero expresar mi agradecimiento por la invitación a participar en este webinar, tanto a ti, Alejandra, a Vanessa, obviamente, y por la invitación a participar con mi contribución en el documento de opinión que estamos presentando. Entonces, sí partimos de la base de que la especulación es si se va a convertir en renegociación o no, pero llamémosle un proceso de revisión o de renegociación. Para mí sí hay ciertos temas que México debería estar haciendo para prepararse. Y muchos de ellos, los temas que quiero mencionar, al menos en esta primera intervención, son tres y que van en línea precisamente con la narrativa más general que propone Comexi, que tú hiciste la introducción al principio, ¿no? Entonces, en primer lugar,
las autoridades para este momento ya deben de tener un análisis interno que gire en torno a ciertas cuestiones fundamentales para la preparación de, llámale revisión, llámale renegociación. Y en el primer tema yo quiero mencionar, o en la primera parte que debieran estar haciendo las autoridades, es la identificación de los temas que van a ser objeto de la revisión o que no siendo objeto, que no los tengas en el radar como objeto de revisión, te pueden contaminar el proceso. Y en estos temas yo los identifico por distintas categorías. Primero, tienes que tener a fuerza delineado los temas de foco rojo, es decir, cuáles son aquellos temas que para México van a ser intransitables en cualquier proceso que se detone con Estados Unidos. En estos temas de foco rojo, creo que deberían de estar efectivamente cómo aislar al tratado de la imposición de las medidas unilaterales que hemos estado mencionando, cómo cerrar la puerta a las propuestas de Estados Unidos que ya quedaron subsanadas en el TEMEC 1 y que te van a volver a abrir, llámese transporte de carga pesado, estacionalidad agrícola, reglas de origen que privilegien únicamente el contenido estadounidense. O sea, todos esos temas ya fueron foco rojo en el pasado, ya hubo un acuerdo sobre cómo canalizarlos y los van a volver a abrir. Entonces, México primero debe decir, si me ponen estos temas en la mesa, yo no voy a transitar. Entonces, es tu primera categoría de temas. Tu segunda categoría de temas, o los que yo pongo como segunda categoría, son los temas dentro del TEMEC que México todavía no ha implementado. Recordemos que hubo varias obligaciones en el TEMEC que quedaron sujetas a periodos de transición. Y aquí estos periodos, ya las últimas ya están a punto de vencer esos periodos y México no ha implementado ciertas obligaciones, ya sea porque no ha emitido legislación doméstica o porque el periodo de transición todavía estaba vigente. Entonces, ¿qué pasa con estos temas? Estos temas lo que van a hacer es que si no están implementados, le van a dar una ficha, como decimos en la jerga negociadora, una ficha gratis a Estados Unidos para venir a cuestionártelos válidamente en la mesa de negociación y querer cobrar aparte por esos temas. Entonces yo creo que también debe tener un mapeo de esos temas y debe definir si los puede cumplir o no antes de julio de este año. En una tercera categoría de temas, yo pongo los que reiteradamente te ha cuestionado Estados Unidos en los foros o en las reuniones que se tienen entre autoridades. Y estos temas también tienen que ver con cumplimiento de México de las obligaciones que están en vigor ya en el TEMEC. Algunos de estos temas han sido identificados más de una vez en los reportes que emite Estados Unidos, como el reporte de barreras al comercio o el reporte de la sección 301. Y por nombrar algunos ejemplos, algunos temas que te han venido a cuestionar tienen que ver, por ejemplo, dentro del capítulo 7, con la circunscripción en la que operan los agentes aduanales, con la determinación y el pago periódico de aranceles en los envíos de entrega rápida, con la carta de porte que emitieron las autoridades. También otros tienen que ver con la observancia que estás haciendo en materia de propiedad intelectual, es decir, qué acciones estás tomando para hacer este enforcement en detener, confiscar, incautar mercancías que vienen, ya sea de piratería o de falsificación de marcas. Entonces, estos temas también te los va a poner Estados Unidos en la mesa y no van a ser novedad, porque te los identificó en reportes y porque te los ha mencionado en repetidas ocasiones cada vez que te sientas a nivel técnico con las autoridades de USTR. Después viene otra categoría que también va a ser delicada, creo yo, que son temas internos de México que directa o indirectamente pueden incidir o inciden en el funcionamiento correcto del tratado. Y aquí estamos hablando de las reformas constitucionales y de su implementación. Llámese la reforma la judicial, la de simplificación orgánica, la que tiene que ver con empresas del Estado. También hay otros temas que preocupan a Estados Unidos, como son el uso o probablemente abuso de adjudicaciones directas en temas de contratación pública. También te va a venir a presionar porque elimines programas de fomento que tienes, que son un poco similares a los que ellos manejan en Estados Unidos. Entonces también tienes que estar preparado desde ese ángulo. Luego vienen los temas críticos que ya hemos mencionado para Estados Unidos y que ya exceden los comerciales. México también debe estar preparado para tener estos diálogos que ya se tienen por el documento que le circuló a Estados Unidos y que establece una serie
de medidas, algunos dicen que 22, 40, 50 medidas que México tendría que resolver antes de sentarse a la revisión. Entonces estos temas ya van hacia la migración, el tráfico de estupefacientes, los cárteles, hasta la relación que México mantiene con ciertos países de Asia. Y por último, México también tiene que preparar sus fichas o sus temas que le van a servir de fichas de negociación. Y en este rubro podemos decir los temas que Estados Unidos no está cumpliendo y que de alguna manera también México tiene que poner en la mesa, y los temas que México debiera tener identificados que van hacia abrir una narrativa distinta a la de tener una posición defensiva. Y esos temas, desde mi punto de vista, tienen que ser los que efectivamente tienen que ver con el mejoramiento de la competitividad del tratado. Es decir, temas donde puedas adoptar una posición ofensiva de qué quiero impulsar, que mejore el tratado y me alejen un poco de la narrativa que te va a traer Estados Unidos. Entonces tienes que abrir un segundo espacio de diálogo donde sí pueda haber una discusión técnica sin necesariamente tener que ser una discusión contenciosa. Entonces, para mí sería una primer tema que México tendría que estar haciendo, esta identificación de todas estas categorías de tema. Otro tema que quiero poner en la mesa y lo menciona también el documento de opinión, se refiere, y estoy totalmente de acuerdo con ello, a anticipar los riesgos de politización del proceso, establecer una narrativa con estrategias claras que eviten que esto se convierta en una revisión o renegociación desordenada. Entonces, para mí, esto que menciona el documento de opinión tiene que ver, si lo aterrizamos, a cómo se mantiene la legalidad del proceso de revisión. Recordemos que esta cláusula, Vanessa ya lo mencionó, esta cláusula es un tanto sui generis por su arquitectura. Entonces, esta cláusula de revisión y extensión de vigencia del TEMEC contiene un lenguaje sumamente general, es decir, no hay lineamientos ni hay un entendimiento trilateral de cómo debe llevarse a cabo el proceso. Lo único que te dice esta cláusula es que primero debe haber una confirmación a nivel de jefes de Estado de que quieren extender la vigencia del tratado, y segundo, que debe llevarse a cabo una revisión conjunta vía la Comisión de Libre Comercio, que está encabezada por los ministros o secretarios de Estado de Comercio. Entonces, yo creo que aquí México tiene un área de oportunidad para presentar, poner en la mesa una propuesta de cómo debe llevarse a cabo este proceso, tanto de forma como de fondo. Es decir, cuáles van a ser los términos de referencia para llevar el proceso, con objeto no solo de tener un proceso ordenado y apegado a reglas, sino también establecer claramente qué es lo que cabe en ese scope de la discusión de la revisión y qué va a pasar cuando se cruza la línea y se están tratando temas distintos. Entonces, al igual que se hace con una negociación normal donde se establecen los términos de referencia, aquí México debería estar preparado con poner en la mesa cómo quisiera llevar a cabo el proceso. O sea, también tener anticipado eso, que estoy segura que Estados Unidos también lo va a hacer, pero también debe de poder reaccionar a lo que Estados Unidos le ponga en la mesa. Y si Estados Unidos no viene con ninguna propuesta de cómo se va a llevar a cabo el proceso, México debe estar preparado para decir, estructurémoslo. Y eso también te va a permitir un poco quitar la presión a que un día te salgan con un tema, mañana con otro, y que esto se vuelva todo un caos. Y en el tercer tema que pondría en la mesa, ya también se mencionó aquí por Aribel, es la organización interna. Es decir, México debe estar preparado con su equipo negociador, tanto a nivel técnico, quién se va a sentar a tener una discusión en el lenguaje, por ejemplo, de reglas de origen, en el lenguaje de acceso a mercados, en el lenguaje de medidas sanitarias, así como a nivel político. Es decir, cómo va a estar tu estructura negociadora. Y este proceso, como puede derivar en algo más que una revisión, implica una organización delicada. Es decir, identificar quiénes van a ser tus interlocutores con las contrapartes de Estados Unidos y Canadá, cómo se va a dar la interlocución en las distintas dependencias de gobierno, que esta cuestión me parece crucial. ¿Cómo va a ser la participación de las dependencias del gobierno de México en la revisión? ¿Cómo se van a canalizar los desacuerdos entre agencias? Es decir, ¿quién va a tener al final
el poder de decisión de decir, oye, ¿sabes qué? Esta propuesta yo sé que te afecta, la voy a subir de nivel, la vamos a, o sea, ¿cómo se va a canalizar eso? Es decir, tener ordenada la mesa entre las distintas agencias. ¿Cómo vas a involucrar a tu sector privado? Ya también se mencionó el cuarto de junto, que si no se le quiere decir cuarto de junto, pero que si va a haber una interlocución entre economía vía cada sector, ¿cómo se va a dar la interlocución también con la sociedad civil y la academia? Entonces, esto también implica contar con recursos, y también ya se mencionó, para hacer cabildeo en Estados Unidos y Canadá. Debes identificar quiénes van a ser tus champions, tus personas claves en esos países que puedan influir en la toma de decisiones, en defender al tratado y en poner los argumentos de por qué México es sumamente crucial en la relación con Estados Unidos. Es decir, apoyar de cierta manera las posiciones de México sin decirlo abiertamente, estoy apoyando las posiciones de México. Entonces, tienes que tener champions allá que te ayuden a movilizar tu estrategia y tu posición. Entonces, todos estos temas para mí van encaminados a que México llegue, como lo propone el documento de opinión, preparado técnica y políticamente. Muchas gracias, Samantha. Después que estemos en la discusión, me encantaría tener la opinión de todos ustedes de qué tanto ya hemos hecho en ese sentido, de prepararnos, o sea, dónde está ahorita el estado del juego. Pero pasemos con lo Brasil primero. Perdón. Gracias, Horacio, por participar el día de hoy. Y quisiera hacerte una pregunta, y es, ¿cuáles son para ti los dos riesgos más costosos económicos para México en este proceso de renegociación? ¿Dónde está realmente el meollo del asunto para México y lo que no puede, no debe evitar México? Adelante, Horacio. Gracias, Héctor, y gracias, Vanessa, Aribel y Samantha. Está muy interesante lo que están planteando. Yo ahorita, si me dan chance, voy a responder algunas cosas que han salido en las presentaciones iniciales. Pero entrando a esta pregunta que me haces, presidente, yo creo que el primer gran riesgo es que no haya un acuerdo para mantener el TEMEC. Ese sería el primer gran riesgo. Ese es, digamos, el escenario fatalista, ¿no? No creo que lleguemos a ese escenario, pero siempre hay que mantenerlo en la mente porque en una negociación, si uno no tiene los escenarios claros, pues tampoco tiene las herramientas para poder negociar lo mejor posible, ¿no? Creo que evidentemente, como todos saben, las consecuencias de no mantener el TEMEC, tanto económicas como de certidumbre jurídica, pues serían brutales para la inversión en los tres países, no solamente en México. Un segundo riesgo que vería yo es que por un afán de acelerar el proceso, lleguemos a un mal acuerdo. Hoy se habla mucho de la posibilidad de llegar a revisiones anuales. A mí no me preocupa tanto esa posibilidad. Me preocuparía más que por evitar llegar a revisiones anuales o por buscar ganar algo, lleguemos a un mal acuerdo y eso nos genere condiciones adversas en la implementación del tratado. Un mal acuerdo, por ejemplo, significaría aceptar condiciones de comercio entre nuestros países demasiado estrictas, que no hagan factible para los sectores productivos mantener los montos de inversión o que no hagan atractivo para ciertos sectores incrementar montos de inversión para cumplir con condiciones que te sacarían de cualquier previsión de costos aceptables de producción, ¿no? Entonces yo creo que esos son los dos grandes riesgos, el no lograr mantenernos en el TEMEC o el buscar acelerar y cerrar una revisión con acuerdos que no sean los mejores para los tres países. Repito, no me preocupa tanto entrar en el escenario de revisiones anuales, siempre y cuando vayas teniendo ciertos principios básicos para mantenerte en esas revisiones anuales, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los dos grandes riesgos. Y me pasaría un poco a lo que también nos habían pedido en términos de qué debería el sector privado de impulsar en el tratado. Yo creo que lo primero que debemos seguir buscando como sector privado y como gobierno es que nos eliminen la dualidad que hoy tenemos entre aranceles y tratado.
porque en la práctica la imposición que tenemos hoy día de aranceles, pues evidentemente contravienen el espíritu de la integración comercial, pero además están distorsionando mucho la economía y los escenarios de inversión, en el caso nuestro específicamente para México, ¿no? Lo ideal sería llegar a un proceso de revisión ya habiendo resuelto la imposición de aranceles, es decir, ya habiendo quitado los aranceles. Evidentemente, este es un escenario muy difícil de lograr, porque este es un escenario que Estados Unidos ha puesto para todos los países, no nada más para México y Canadá, y por supuesto son discusiones mucho más amplias que llegan a un tema también geopolítico. Pero en este sentido, es importante que en el proceso de revisión no permitamos que el piso de las condiciones de integración sea esta coyuntura arancelaria. O sea, que la revisión del tratado no tome como un supuesto que mantenemos en este tratado ahora este nuevo componente arancelario que tenemos impuesto en la región de Norteamérica. Em, ¿Qué más debería de seguir impulsando el sector privado? Y creo que más o menos se ha venido haciendo de esa manera, pues es cómo vamos a consolidar una narrativa positiva alrededor del tratado en los actores de interés principales. ¿Cómo vamos a posicionar y a lograr permear eh, los riesgos de no tener un tratado, los beneficios que nos ha traído a los tres países tener este tratado? ¿Y cómo enfatizamos que esta ha sido la herramienta principal, tanto de certidumbre económica como de certidumbre jurídica en la región? ¿Y cómo este es el único instrumento que tiene Estados Unidos y la región para competir con Asia y particularmente con China en el contexto global que hoy presentamos? Creo que eso debe ser lo que como sector privado sigamos impulsando, porque claramente hay muchos actores donde todavía no está muy claro y muchos de esos actores son relevantes, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esas son dos cosas y una tercera cosa, y aquí retomo un poco lo que ya estaba diciendo Samantha, como sector privado también es fundamental que sigamos buscando una claridad en el proceso de la revisión. Porque mientras no exista claridad en el proceso de la revisión entre los tres gobiernos, seguimos en un territorio de incertidumbre. Y derivado de esta claridad del proceso de revisión, ¿cuál va a ser el mecanismo efectivo de diálogo que vamos a tener entre gobierno y sectores productivos para poder avanzar en ese proceso que se defina de la revisión? Y si me permites, presidente, quiero nada más referirme muy rápido a lo que comentó Samantha, perdón, no Samantha, Vanessa, sobre los aranceles 232 que tiene el sector automotriz y que también tienen aluminio, acero y cobre. Eh, Tenemos un tratamiento especial como TEMEC bajo los aranceles 232 automotrices específicamente, en dos vertientes. En materia de vehículos terminados, todos aquellos vehículos que cumplen con el TEMEC tienen la posibilidad de solicitar la exención del arancel en lo correspondiente al componente de Estados Unidos, al contenido de Estados Unidos. Es decir, el arancel que hoy tenemos desde el 3 de abril del año pasado a vehículos terminados es de 25%. Aquellos que cumplen con el tratado pueden solicitar que el porcentaje de contenido estadounidense que va en el vehículo sea exento de ese arancel. Entonces, si un vehículo tiene 30% de contenido estadounidense, entonces en teoría el 25% le aplicará al 70% del vehículo que no es contenido estadounidense. Ahora, siendo muy sinceros, eso en la práctica no está sucediendo. Los procesos que impuso Estados Unidos para documentar y acreditar el contenido estadounidense en un vehículo son demasiado complicados. Y eso ha llevado a que la gran mayoría de los vehículos que se exportan de México a Estados Unidos esté pagando 25% completo desde el 3 de abril. Y aquellos modelos, porque esto es modelo por modelo, no empresa por empresa, aquellos modelos que han logrado acreditar su contenido estadounidense no están bajando en la proporción de porcentaje que uno esperaría. Entonces, esto adicional a que no ha recibido ninguno
un reembolso retroactivo, que es la otra regla que se había puesto. Cuando tú documentes tu contenido estadounidense, después puedes solicitar que del 3 de abril en adelante te reembolsen el arancel que ya habías pagado en exceso y no está sucediendo ese supuesto todavía. Y en el caso de autopartes, aquellas autopartes que cumplen con el TEMEC están libres de arancel, o bueno, tienen arancel cero bajo la 232. Esto más o menos representa el 62 o 63% de las exportaciones de autopartes de México a Estados Unidos. El resto sí paga el arancel, ¿no? Entonces sí tenemos un tratamiento diferenciado para Temec dentro de los aranceles 232. Sin embargo, son aranceles que han quitado de manera importante competitividad a la industria mexicana, tanto de vehículos como de autopartes, y además recordemos que dado que Estados Unidos ya tiene acuerdos de comercio, acuerdos bilaterales con la Unión Europea, con Japón y con Corea, en donde les otorgó un 15%, y que a partir de la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos sobre los aranceles YEPA, Estados Unidos puso un 10% global que eventualmente subirá a 15%. México, en el caso de aquellos sectores que estamos en 232, está ya en desventaja con esos países y con esas regiones, y eso es muy importante tenerlo en cuenta como elemento también hacia la revisión del tratado. Y finalmente, nada más atender lo que comentaba Aribel. Es fundamental tener cuadros técnicos, evidentemente, para la negociación. Sí consideramos que ha habido una recuperación de perfiles técnicos en la Secretaría de Economía. Hubo un vacío durante un tiempo, pero a partir del último año, año y medio, han regresado personas de mucha experiencia. Sin embargo, falta capacidad de recursos humanos en el sentido del número de manos que va a requerir la Secretaría, y ahí es donde todos tenemos también que entrar a apoyar en lo que podamos. Muchas gracias. Pues si yo más quisiera regresar, antes de pasar ya a la discusión abierta, pero a lo mejor podemos iniciarlo de esta forma, con una cosa que tú dijiste, que tiene que ver con el segundo gran riesgo, que es llegar a un acuerdo malo por prisas. ¿Cómo están los incentivos de los dos países en ese sentido? Eh, ¿Tiene un incentivo la administración de Trump de ya llegar a un acuerdo o le conviene más mantener la incertidumbre? ¿Cuáles, desde el punto de vista del gobierno de México, cómo están los incentivos para ellos? O sea, ¿el gobierno de México quiere llegar a un acuerdo rápido o está dispuesto a esperarse? ¿Cómo ves tú eso y los demás ponentes, si quieren también opinar, adelante? A ver, empiezo con un comentario que a lo mejor no es necesariamente la respuesta, pero que creo que es fundamental. Yo creo que hay que entender que estamos en una realidad muy distinta a la de los años 90 e incluso a la realidad de cuando se negoció el TEMEC entre 2016 y 2018. Entonces, todos los supuestos que antes tomábamos como por sentado, pues ya no están. En este sentido, pues no sabemos exactamente qué está pensando el gobierno de Estados Unidos, porque al final del día el gobierno de Estados Unidos se reduce a un tomador de decisión para estos temas, ¿no? Evidentemente hay mucho diálogo y mucho contacto con el gabinete económico comercial de Estados Unidos, pero también sabemos que al final del día es una persona a la que avala o no avala, ¿no? Y también sabemos, y ya se ha comentado aquí, que no necesariamente hay una consistencia en la postura de esa persona que decide al final del día qué es lo que va a pasar. Eso hace muy difícil generar escenarios para los negociadores mexicanos, evidentemente, y para todos los que estamos involucrados, por supuesto, en este proceso y en esta integración comercial y económica. Entonces, yo por eso decía hace rato, hay que estar preparado desde el más fatalista hasta el más optimista, por más inverosímil que suene, porque nunca vamos a saber en qué modo o en qué actitud va a estar cuando tenga que firmar. ¿Alguien más quisiera opinar sobre esta primera pregunta? No, entonces Pues, vamos no, yo adelante. ahí Sí, adelante. brevemente, Odrasir, en lo que comentas de tener un mal acuerdo, creo que sí.
sí va en línea a decir, ¿sabes qué? ¿Qué es un mal, sobre todo para una de las industrias clave, que es una de las industrias que representas, decir, ¿cuál es mi foco aquí? ¿Cuál es mi bottom line? ¿Cuál es un mal acuerdo por sector para que México lo tenga en la balanza? O sea, ¿qué es un mal acuerdo y cómo puedes entretener la discusión para pasar para pasar este trago donde te van a exigir tener el mal acuerdo? Es decir, recordemos que para que se den estas discusiones anuales de estas revisión anual del TEMEC, algún jefe, al menos algún jefe de gobierno, algún presidente tiene que decir, yo no quiero extender la vigencia. Entonces aquí si estamos en un escenario donde los tres presidentes dicen, sí la quiero extender, ahí se te abre el proceso de revisión y ahí es donde dices, ¿cómo puedo saltar la vara del mal acuerdo? Y vas a tener, bueno, las autoridades van a tener que diseñar una estrategia muy cuidadosa para salvar esa parte. Entonces, creo que sí es importante definir qué sería, como tú ya has dicho, los parámetros cuando ya el TEMEC no sea rentable como un negocio, cuando mis exportaciones ya casi creo esté yo pagando por exportar, ¿no? Y también lo que se me hace un muy mal precedente que debe ser otro foco rojo es permitir que a bienes originarios TEMEC de alguna manera se les impongan aranceles, aunque sea quitando el componente estadounidense, porque esto va de nuevo a abrirte la discusión de entonces tengamos las reglas de origen donde yo decida dónde me conviene tener más contenido estadounidense y dónde dejo a México y Canadá en ciertos porcentajes. Entonces también creo que ese debe ser un foco rojo para México, porque pues, la 232 tenía ciertos mecanismos en el TEMEC pasado que no se invocaron. Entonces, ¿cómo lo vuelves a aislar y a impedir que al menos tu comercio originario, que de por sí cumple ya reglas de origen bastante estrictas, donde se hicieron inversiones importantes, se encuentra aislado de todas estas medidas que como ya vimos, la Suprema Corte votó en contra del IEPA, sacó la sección 122 al día siguiente. Entonces, ya no sabemos qué más pueda hacer el presidente, porque como dices, estamos ante un escenario donde no estamos funcionando con el deber ser, sino cómo se hace mi voluntad, por así decirlo. Pero ahí dejo mi comentario. Muchas gracias. A Sí, mí, si me un permite, poco. sector, agregar. Sí, adelante, Vanessa. No, solo agregar que esto que mencionaron Samantha y Odrasir, del buen acuerdo o el mal acuerdo, hay que considerar que así como ya de por sí es complicado que los negociadores puedan tener escenarios porque las reacciones pueden cambiar de un día para otro. Además, hay que considerar que también dependemos de la relación de México, perdón, de Canadá con Estados Unidos, porque también podría pasar que tenemos los escenarios claros en lo que está en la relación bilateral que tenemos nosotros, pero de repente pasa algo que vuelva a enojar al presidente Trump o vuelve a haber un enfrentamiento importante entre Canadá y Estados Unidos, y eso también te cambia el escenario y nosotros seríamos terceros afectados, ¿no? Entonces creo que también habría que analizar y estar muy pendientes de lo que esté pasando allá. Pues eso es una muy buen comentario, Vanessa, y me lleva a una pregunta. Pensando en estas líneas rojas, o sea, ¿qué tanto debe de ser prioridad para México mantener el carácter trilateral del acuerdo? Y ¿es viable una alianza táctica México-Canadá el día de hoy? O sea, ¿cuáles son los límites de la amistad para recordar ese viejo libro, pero hoy no entre México y Estados Unidos, entre México y Canadá? Ya ha llegado a los trancazos de negociadores, ¿no? Bueno, digo, si quieres lo Adelante, continúo, empieza tú y después vamos con ¿están de Maribel y, acuerdo? y los demás. Eh, yo el tema de la bilateralidad, oye Héctor, sé que son declaraciones que ha hecho el presidente Trump y lo ha hecho de manera reiterada además. Eh, no es un escenario que, como han mencionado todos, hoy no podemos descartar ninguno. Es un escenario posible, sí, pero me parece que es un escenario poco probable. Y déjame explicar un poco por qué, o desde mi punto de vista, por qué es poco probable. Em, si bien está en la mesa y también estuvo en declaración, o sea, también lo hizo cuando se renegoció o se modernizó el Telecam para firmar el TEMEC, también hubo declaraciones del presidente Trump de que podrían hacerse cosas bilaterales y eso no sucedió. Uno. Dos, em, si vemos
los comentarios en el discurso del embajador Grier, y sé que ya lo había citado y lo voy a seguir citando porque me parece muy importante ese discurso frente al Congreso estadounidense en relación a la revisión del tratado. Él menciona que se recibieron más de 1.500 comentarios, se hicieron distintas audiencias y creo que hay un reconocimiento de que el tratado como está funciona y de que el tratado sí tiene que ser trilateral. Así es que creo que el escenario quizás lo puedan usar y lo vamos a oír, sí, puede ser una manera de presionar en la negociación, pero creo que es poco viable que haya una separación, o haya una separación y que quedemos con dos tratados. Yo no lo veo como un escenario que vaya a ser realmente, pues, real. Insisto, todo puede pasar con el presidente Trump, no lo descartemos, pero no va a ser tan sencillo, porque además, si viniera un cambio de esa magnitud, la propia ley de implementación de Estados Unidos le obliga al presidente a ir al Congreso. Y no es tan fácil hacer ese tipo de modificaciones tan profundas o Y no hay estructurales. no hay autoridad fast track en este momento. Entonces, ni Es siquiera, no correcto. hay un mecanismo fácil para ir al Congreso, ¿no? No hay un mecanismo, no tiene además los votos, porque obviamente muchos congresistas, incluso republicanos, pues están a favor del tratado como está, por la dependencia que tienen, sobre todo los estados del sur de Estados Unidos, de la economía de esta interdependencia que tenemos con México. Entonces, no se ve tan fácil hacer cambios de esa magnitud o de ese calado. Ahora, podría pasar que quisiera que el presidente, pues decidiera, como ya lo había mencionado, decidiera hacerlo y mientras está el Congreso lo aplique como está, quizás sí, pero porque el presidente, pues sabemos que se ha brincado muchos temas, tanto domésticos como internacionales. Pero insisto, creo que hacerlo bilateral no es algo tan sencillo y no, aunque ese escenario posible, me parece poco probable. Nada más, hilando Perdón, con una pregunta del público. Sí, adelante, Odrasiri, nada ahorita. más quiero abonar a lo que preguntaste, presidente, y a lo que comenta Vanessa. No olvidemos que siempre ha habido una bilateralidad en las negociaciones de este tratado desde que hicimos Telecán. Ujú. Siempre empiezas por negociaciones bilaterales porque es lo natural, porque es lo común, porque tienes aspectos muy específicos en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos, México, Canadá, Canadá con México, etcétera, que te obligan a llevar primero un diálogo bilateral. Y yo creo que estamos también en esa etapa ahorita, en este momento. Yo no veo todavía, como Vanessa, un escenario en donde termines en acuerdos bilaterales. Yo creo que al final del día el único instrumento de libre comercio, con todos los asegúnes, pero el único instrumento que el presidente de Estados Unidos ha reconocido en toda esta coyuntura es el TEMEC. Y lo puedes ver por el tratamiento diferenciado que tenemos en diferentes cosas. Lo teníamos en los YEPA, lo mantenemos ahora en la sección 122 y aunque no en un escenario ideal, pero lo tenemos en la sección 232 de automotriz, no en acero, aluminio y cobre. Ese es el único donde no está reconocido. Pero yo creo que a pesar de la narrativa, sí hay una conciencia de que es importante el instrumento y el instrumento es trilateral. Entonces yo no veo todavía ese escenario y repito, no extrapolemos lo que ha sido un proceso natural de bilateralidad en el diálogo inicial. De acuerdo. Aquí había una pregunta del público que me pareció interesante también. Dice que se menciona que es un año electoral, sin embargo, las elecciones son en noviembre y los nuevos legisladores entran en funciones hasta 2027. ¿Qué tanto realmente afecta el año electoral al proceso de negociación? Y bueno, ¿es por la expectativa o realmente tiene una afectación? ¿Qué opinan ustedes? Si quieres, la respondo yo Adelante, Ariel. para darle diversidad a las voces en este espacio. El hecho no es el proceso en sí, sino el personaje que está llevando a cabo este liderazgo por parte del Partido Republicano. Es que sabemos que Trump es estruendoso, disruptivo, anti-establishment, y que hoy en día hablar de las elecciones intermedias es voltear a ver lo que pasó justamente apenas hace 2 noches con el Estado de la Unión, que es este show político y donde él arranca justamente pues hablando de lo bien que le va a Estados Unidos en la parte económica, migratoria, seguridad nacional, y es porque le está hablando a su base electoral. No me imagino
que el proceso de revisión del TEMEC no vaya a estar contaminado, porque desde el año pasado le da duro a Canadá, le da también a México, a veces nos echa porras, a veces nos da, pero con todo, el BAT. Y en este año es todo lo que sucede de ahorita al 3 de noviembre. Entonces, obviamente no debería de impactar, sobre todo, pues porque los escaños dentro del Congreso, que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, los 435 lugares, alrededor de 35 gobernaturas, la mitad de los 100 escaños del Senado, pues claro que impacta, porque sí tenemos ciertos aliados dentro del Partido Demócrata, no todos, y al final del camino la agenda MAGA es la que está prevaleciendo en la Cámara Baja y Alta. Y lo que busca Trump es buscar qué tema se agarra para abonar capital político, porque él está en niveles de aprobación muy bajos. Y si en el camino despierta y se le ocurre, ¿por qué no agarrar el tema del TEMEC para tirarle a Canadá, a México, diciendo que es el peor acuerdo de todos los tiempos y que por eso él ahora va a decidir hacer otra cosa que se le pueda ocurrir? Pues nos va a impactar y nos va a afectar. Desestabiliza el statu quo del proceso de la revisión, diagonal, negociación, como le queramos llamar, al TEMEC. Entonces, estamos en un momento en el que es tan incierto de por sí la geopolítica global que eso abona a la incertidumbre de qué va a suceder durante el proceso de revisión de este acuerdo trilateral. Entonces, es complejo imaginar que vamos a encapsular el proceso de revisión y que no va a tener impacto de otras variables. Mis colegas han abordado varios elementos y por eso es que quiero destacar y por eso invito a los que están siguiendo ahorita este espacio del webinar que consulten este documento de opinión sobre el TEMEC hecho bajo la sombrilla de Comexi, porque ahí abordamos dos puntos que ahorita quiero destacar. El primero es que México sí o sí debe de defender el que sea trilateral. Se habló tanto durante cada ronda de la transición del Telecán al TEMEC de que se hiciera la región de América del Norte la más competitiva a la luz de entender que el enemigo comercial está fuera de la región y no adentro, que sería muy lamentable que se fragmentara. Y dos, tratar, y esto lo destacamos en el documento, que se abra o se modernice el TEMEC, pero por secciones, por capítulos o por módulos. No abrirlo todo y ponernos a revisar o a modernizar absolutamente todo, porque todo nos va a dar el año 2030. Y entonces habrá que modernizar lo modernizado de lo que ya se hizo. O sea, no, sino sí aquellas disciplinas que habrá que agregarlas porque es necesario. De hecho, desde el año 2018, yo hice en un webinar donde yo hablaba de dos temas importantes. Uno que era agregar un capítulo específico de cadenas de suministro y dos, el tema de manejo trilateral en cuanto se enfrentan a crisis. Llámese crisis sanitaria, financiera o la crisis que queramos visualizar, porque están interconectadas las tres economías, más la de México con Estados Unidos, por supuesto, pero me refiero a que compartimos no solamente fronteras, sino también problemas. Y para poder salir adelante es mejor ir juntos que separados o solamente de bloque de dos en dos. Eso no puede ser. Entonces yo creo que es ahorita el momento perfecto para que se vaya construyendo esta narrativa y se vaya infiltrando a través de capas, a través de diferentes niveles, a través de diferentes actores políticos y no políticos al interior de Estados Unidos, para lograr penetrar la necesidad no de estar queriendo revisar o renegociar todo, porque además ni siquiera existe el tiempo ni la capacidad, ni siquiera en Estados Unidos, con tantos frentes arancelarios y que están ocupados en su propia aritmética de la geografía comercial, no les va a dar tiempo, y mucho menos a nosotros. Pero creo yo que si se enfocan únicamente a agregar estas nuevas disciplinas necesarias, modernizar, blindar el sistema de solución de controversias y abonar al es mejor ir juntos
para enfrentar todos estos temas geopolíticos, pero también las turbulencias económicas que se están dando. Entonces, ahí es donde hay que, digamos, vender muy bien la idea de que Canadá y México no son enemigos, de que son Claro. aliados y de que la nueva apuesta corporativa que estamos visualizando ya no es hablar de nearshoring, ya no es estar viendo para dónde me muevo y si México es o no es la opción. Hoy en día lo que se está hablando en temas empresariales es el omnishoring, que es estas empresas que están buscando diferentes hubs separados de sus cadenas de suministro para minimizar los riesgos. Y ahí es donde México puede abonar a que desde la administración de Trump no se nos vea como el enemigo de que por qué estás en México Claro. cuando deberías estar acá en Estados Unidos por Exacto. el Make America Great Again, sino cómo México puede abonar a minimizar tus propios riesgos corporativos y que abonan a tu arquitectura comercial, porque el enemigo está fuera de la región y que además ha cobijado por esta doctrina Don't Go, pues eso es un factor que tampoco podemos perder de vista, donde México debe de saber muy bien cómo mover sus cartas de que pues geográficamente, estratégicamente, políticamente, somos un país que puede jugar el ser de América del Norte, pero también un país de la región de América Latina y el Caribe. Y ante los últimos acontecimientos que se han venido dando por lo de Groenlandia, por Venezuela y Cuba, aquí es donde México puede sumar siendo interlocutor con estos actores en donde Estados Unidos no quiere, pero es una moneda de juego muy sabio para los temas del TEMEC. Entonces, esto era algo que yo quería puntualizar. Muchas gracias. Gracias, Anibel. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final del tiempo que tenemos. Ya nos pasamos un poquito, pero quisiera nada más darle la oportunidad a cada uno de sus panelistas en 30 segundos, si nos pueden decir para ustedes cuál es su línea roja para el 2026, qué es lo que no debe de aceptar México, cuál sería una acción inmediata en los próximos 30, 60 días para robustecer la capacidad de México de negociación. ¿Por qué no empezamos al revés de que empezamos con Brasil? ¿Y yo por qué? Diría un célebre personaje. Bueno, a ver, empezando por el sector que represento, la línea roja es no puede haber cambios en los requerimientos de origen. Es decir, no puedes ya hacer más estrictas las reglas de origen, porque ya en el cambio que hubo, en el incremento que hubo de Telecán a Temec, afectaste severamente a la industria de la región, pero mantiene competitividad. Si tú le vuelves a hacer cambios y las vuelves a hacer más estrictas, entonces ya estás en una etapa de riesgo para esta industria en toda la región. Diría también, por supuesto, que necesitamos como línea roja asegurar que va a haber una perfecta coordinación en México entre el gobierno y el sector privado, porque si no existe, va a ser muy difícil cruzar un proceso de revisión cuando hay tantos temas en los que dependes realmente del sector privado para tener el termómetro de hasta dónde puedes llegar en esa negociación. Y tercero, es muy importante, y creo que ya lo habían mencionado, creo que Aribel, no recuerdo bien quién. Es muy importante tener claros cuáles son los irritantes que tenemos dentro del cumplimiento del tratado y resolver lo más posible antes de sentarnos a una mesa de negociación. Pero también es importante tener claro cuáles son los irritantes que ha generado Estados Unidos para poder tener más cartas en esa mesa de negociación. Eso sería todo y siempre buscando que el objetivo sea cómo fortalecemos esta integración a la luz de todos los problemas globales que existen y como la única herramienta que tiene el propio Estados Unidos, no nada más nosotros, para poder hacer frente a esos problemas globales. Gracias, Brasil. Samantha. Gracias, Héctor. Bueno, línea roja también para mí va todo lo que implique tener un TEMEC menos, es decir, llegar a resultados que impliquen de alguna manera un retroceso, un menoscabo o una erosión de cualquiera de los compromisos que se alcanzaron en 2018. Esto incluye, como ya lo mencionaban, impactar origen TEMEC o llegar al absurdo de tener un comercio administrado. Acción inmediata, también identificar
como ya lo mencioné, tus focos rojos, tus propuestas de salida y tus contrapropuestas para cada uno de los temas que te pueda plantear Estados Unidos. Aquí va a ser muy importante la anticipación. Entonces, aun cuando, como decimos aquí en la mesa, y no sé si lo tengan claro al interior del gobierno, esto no podría pasar, todo puede pasar, todo está en la mesa, creo. Entonces, entre más anticipados lleguen, yo creo que mejor nos va a ir como país. Perdón. Y yo quiero cerrar con una idea, con esta idea también de cómo debe verse el tratado. Para mí el tratado debe verse como una plataforma o sistema de reglas comunes a las tres partes que necesita a su vez interoperar con cada sistema doméstico. Entonces, ¿qué debe estar también dispuesto México a garantizar y qué debe pedirle a sus socios comerciales que garanticen para que esta plataforma mayor, que como mencionó Odrasir, se pone como el mecanismo para hacer frente a ciertas disrupciones, como ya ha probado haberlo hecho en pandemia y con esta reconfiguración geopolítica, ¿qué debemos garantizar y qué debemos pedir que garantice cada socio comercial? Y para mí son políticas internas que generen certidumbre jurídica, fiscal y económica y mantener para todos los inversionistas en la región un marco regulatorio estable, transparente, en el que esta plataforma que llamamos TEMEC pueda operar. Y eso va para los tres países, creo yo. Muchas Muchas gracias, gracias. Samantha. Aribel, 30 segundos. Hacer ver que este TEMEC 2.0 es un triángulo equilátero. No se vale pensar que si Isósceles o Escaleno, me refiero en esta metáfora a que esta negociación sí o sí tiene que ser entre pares, por iguales, aunque nuestras economías sean asimétricas. México tiene que posicionarse en hablar, de tener un diálogo a la par con Canadá y con Estados Unidos, no minimizándonos y no creyendo que no tenemos el rol que en verdad tenemos, porque somos un país muy rico y tenemos toda la capacidad de hablar al tú por tú con Washington y con Ottawa. Gracias. Gracias, Aribel. Vanessa, te toca la última palabra. Sí, bueno, la línea roja definitivamente me parece que es que hay que mantener el carácter del libre comercio y la trilateralidad del acuerdo. Creo que, y coincidiendo con lo que menciona Samantha, que se eliminen o que se incrementen capítulos que lleven a incertidumbre o que nos dejen en una situación peor es algo que definitivamente no podría aceptar México. En cuanto a la acción inmediata, bueno, en cuanto a una propuesta, a mí me parece que esta es una oportunidad para que el gobierno presente propuestas más estratégicas y amplias, incluso que vaya un poco más allá de nada más los temas comerciales y quizás, dado, por ejemplo, el vínculo que tenemos entre seguridad y comercio, pues presentar incluso hablar en paralelo de un acuerdo de seguridad, ¿no? Que permita tener una mejor coordinación, comunicación, siempre respetando la soberanía de ambas naciones en estos temas o incluso poder plantear algo amplio que permite el desarrollo, por ejemplo, de la región sur-sureste. Creo que es el momento de hacerlo e irse con estas ideas que van mucho más allá del tratado. Creo que también en cuanto a propuestas es un buen momento de buscar la seguridad de las cadenas de suministro frente a terceros y ya lo mencionaron aquí varios durante esta conferencia. Y la acción inmediata, bueno, sin duda, me parece que ya, y incluso ya estamos tarde, desplegar una estrategia amplia de cabildeo con empresas, asociaciones, cámaras comerciales y otros stakeholders privados para que podamos defender los intereses de México. Por supuesto que es importante que las autoridades se sienten con sus contrapartes y que los técnicos estén con los técnicos estadounidenses, pero muchas de las soluciones van a venir desde allá. Y ese trabajo lo tendría que estar haciendo México ya. Y no nada más con los privados, también con legisladores, con gobiernos estatales. Y por supuesto, creo que considerar que va a ser muy importante en esta estrategia de cabildeo y de convencimiento y de buscar que las cosas se muevan en Estados Unidos, usar y apoyarse en los centros de pensamiento como es Comexi, para poder organizar foros, tener una disposición importante de expertos y elaborar documentos de consulta. Creo que otros centros de pensamiento como Comex estamos listos para hacerlo y lo podemos hacer. Y finalmente, pues hay que fortalecer los canales de comunicación con Canadá y tener muy clara la agenda de intereses comunes que podemos impulsar y contener así a Estados Unidos, ¿no?
Muchas gracias a nuestros invitados. Yo cerraría nada más diciendo que escucho varias cosas, creo que son fundamentales. Primero, entender que todo es posible, que tenemos que planear para cualquier escenario. Segundo, que tenemos que fortalecer nuestras capacidades internas y eso va no nada más en términos de los equipos negociadores que ya nos ha dicho, ahora sí, ya se están fortaleciendo, ya se han fortalecido, pero también nuestras vulnerabilidades internas, o sea, cerrar la brecha entre lo que se ha comprometido México a hacer y lo que ha hecho realmente. Tercero, entender que sí tenemos poder de negociación en esta negociación y que hay que usar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, incluyendo el cabildeo, la generación de alianzas, la relación con Canadá. Y por qué no, no lo platicamos el día de hoy, pero también tener listos las medidas que pueden, digamos, las fichas agresivas que puede tener México en su repertorio, ¿no? Yo les agradezco muchísimo a todos al haber estado. Les quiero comentar que también esto nada más es el principio, es un primer paso en el movimiento de Comexi en este proceso. Vamos a estar trabajando en una siguiente versión de este documento y estamos haciendo una convocatoria amplia a toda la membresía de Comexi para que participe en una segunda versión más detallada de nuestra posición sobre el TEMEC, con ideas, con propuestas y con análisis rigurosos y claros como es la costumbre de Comexi. Muchas gracias a Vanessa, muchas gracias a Aribel, a Samantha, a Odrasir y por supuesto muchas gracias a todo el equipo de Comexi y a Alejandra López de Alba, directora general de Comexi, por la organización de este webinario y por el trabajo, que hay mucho trabajo tras bambalinas para que este tipo de análisis se puedan realizar. Muchas gracias again, otra vez y nos vemos muy pronto.